Éxodo 19 y un poquito de Éxodo 20 cuentan una parte de la historia del pueblo de Israel, que no me acuerdo con quién hablaba, creo que era con Ana esta semana, que decía, el miércoles decía, qué loco, porque uno cuando lee la Biblia, y eso es lo rico de la Biblia, ¿no? Usted lee la Biblia y dice, qué bueno, qué lindo, gracias Señor. Y lo leíste a los 3 días o los 4 meses y del mismo texto entendiste una cosa distinta y Dios te revela algo distinto y cuando lo volvés a releer, siempre la palabra del Señor, así sea en un solo versículo, te habla de 1000 maneras y el Señor te habla de una forma distinta siempre. Yo le decía a Ale, Éxodo 19, el libro de Éxodo es un libro que leí muchísimas veces, muchas veces. Pero puntualmente estas semanas, leyendo Éxodo 19, me pegó de una forma tan distinta que yo dije, así que quiero que me acompañe a leerlo. No vamos a leer todo el Éxodo 19, vamos a leer desde... Bueno, sí vamos a leerlo todo porque es un poquito. Dice así, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, incluido Moisés, porque Moisés estaba dentro del pueblo, así que Moisés también se asustó un poquito. Creo que dijo Luis recién, habló de la imaginación, así que yo cuando leo estas historias me encanta volar un poco. Acompáñenme a volar. Imagínense un monte grande, mucha gente, y a partir de acá vuelen conmigo. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana siguiente, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Ahora acompáñenme en el capítulo 20, versículo 18. Con todo esto en mente, con toda esta imaginación, veamos lo que dice 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Qué escena, ¿no? Un monte, de la nada, un día así como hoy, capaz yo me imagino con sol, empiezan a salir truenos, relámpagos, un monte empieza a humear, empieza a escucharse una bocina. Acá en José Cepaz, no sé si se escucha por tu casa, ¿no? Pero siempre en Año Nuevo y Navidad se escuchan la sirena de los bomberos. Y yo pensaba un poquito cuando leía esto, porque dice, y esa bocina iba en aumento, y acá la bocina en aumento empieza y va, pero se hace un ruido zarpadísimo. Y yo decía, me imagino eso, pero por 100.000. Porque dice que el sonido iba en aumento, en aumento, y cuando el pueblo vio todo eso, relámpagos, truenos, una nube que cayó, espesa, ese sonido que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de estruendo, yo también estaría muy bien ante todo eso. Yo también estaría lejos ante todo eso. Pero acá lo que podemos notar es cómo Dios revela su santidad, cómo Dios revela su majestad a toda una nación de Israel. Y lo importante de esto es que Dios le dijo a Moisés: poné límites en la montaña, poné cosas para que nadie se acerque. El que se acerca al monte o traspasa esos límites, muere. El que traspasa ese lugar seguramente va a morir. Así que poné límites, que nadie venga para estos lados porque de seguro muere. Ahora yo pensaba un poquito en la santidad de Dios. Una de las cosas que este texto habla es acerca de la santidad de Dios. Y es algo de lo que quiero que charlemos hoy, hablemos un poquito de esto. Pensaba e imaginaba un poquito cómo podemos nosotros llegar a comprender o asimilar la magnitud de la santidad de Dios. Y pensaba en el Sol. Nuestro sistema lácteo, ¿no? Lácteo, la galaxia láctea, nuestro sistema solar, donde nosotros vivimos, está un Sol, alrededor los planetas, y nosotros estamos en el puesto 3. Ahora, lo que yo estaba viendo un poquito es que el Sol tiene una fuerza de gravedad tan grande que por eso los planetas están muy bien colocados a cierta distancia del Sol. Ahora, el Sol en su esencia, el centro del Sol, es fuego total. O sea, es algo totalmente puro. ¿Cuál es el primer planeta que está cerca? Mercurio. Si Mercurio capaz que está 10 centímetros más adelantado, y capaz que se quema por la gravedad, la fuerza que tiene el Sol, lo hace pelota. Si nosotros estaríamos 10 centímetros más cerca, seguramente estaríamos en la misma. Porque sabe que fue Dios en poner todo en su lugar. Ahora, con la santidad de Dios pasa exactamente igual. Dios es puro, totalmente santo. Y esa santidad no es solamente que abarca al Señor, esa santidad también abarca otros lugares. No es que Dios es santo y queda ahí nada más, Dios es santo, no, Dios es santo acá, Dios es santo por acá, Dios es santo por acá, Dios es santo por acá, y la santidad de Dios es enorme. La santidad de Dios no conoce de fronteras, no conoce de límites. La santidad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Dios es puro, Dios es santo, y esa es su esencia. Así como el Sol tiene su núcleo totalmente puro, Dios igual tiene su esencia pura, pero no solamente su esencia, sino todo lo que está a su alrededor también es santo
y también es puro. Y toda la Biblia habla sobre la santidad de Dios. Desde Génesis hasta el final, la Biblia nos habla sobre la santidad de Dios. En el jardín del Edén podemos ver que Dios creó un jardín hermoso, puro, lindo, donde se manifestaba su santidad. Después el pecado entró y corrompió todas esas cosas. Y al final, en Apocalipsis, podemos ver que el Señor crea una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, también un lugar hermoso, un lugar puro, un lugar santo, para que todos nosotros podamos habitar en ese lugar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla, Dios demuestra y Dios revela a nosotros su santidad. Empieza en un lugar santo y termina en un lugar santo. Ahora, ante esa santidad tan grande de Dios, ante eso puro del Señor, hay algo que no puede coexistir, y es el pecado. Cuando la santidad de Dios se encuentra con el pecado suceden dos cosas. O Dios hace dos cosas, mejor dicho. Dios o destruye el pecado, o Dios se aleja de ese pecado. Dos cosas hace el Señor, porque su santidad no puede coexistir con el pecado. Dios destruye el pecado o Dios se aleja de ese pecado. Por ejemplo, cuando los hijos de Aarón se acercaron al templo y ofrecieron fuego extraño, un pecado enorme, ¿qué hizo Dios? Los mató. Dios destruyó el pecado, Dios trajo juicio y Dios destruyó el pecado. Cuando el matrimonio que vendió su propiedad se acercó a Pedro y le dijo: vendimos nuestra casa, así que te traemos una parte de lo que vendimos. Mintieron. Y ante esa mentira, ante ese pecado, ¿qué hizo la santidad de Dios? Lo destruyó, lo mató. Ahora, eso por ponerlo como ejemplo. Otro ejemplo, su Hijo, a Jesús. El Señor casi lo destruye en la cruz del Calvario por cargar los pecados de toda la humanidad. Dios no puede coexistir con el pecado. La santidad de Dios choca contra el pecado y no puede coexistir. Ahora, ¿por qué le dije que también se puede alejar? Cuando usted lee en Éxodo 33, que el Señor se encuentra con Moisés y le dice: ahora saca tu pueblo, váyase tu pueblo, váyanse y yo no voy a ir en medio de ustedes, porque si yo voy en medio de ustedes, mi santidad es tan pura y el pecado de ustedes fue tan grande que seguramente van a morir. Así que yo en el medio de ustedes no voy a estar. Por seguridad de ustedes, yo no los acompaño. Dios se alejó del pueblo, por amor, para no castigarlos, para no exterminarlos. Entonces, cuando Dios se encuentra con el pecado, Dios lo destruye o Dios se aleja. Ahora, no es que ahora Dios nos va a destruir a nosotros, porque gracias a Jesús nosotros tenemos salvación. Pero Dios sí se puede alejar. Y sí podemos sufrir en nosotros las consecuencias de nuestros pecados. La santidad y el pecado no pueden estar juntos. Acompáñame en Éxodo 33. Léame Éxodo 33. En el versículo 5, si lo tenés poquito, si no me gustó. Éxodo 33, versículo 5. ¿Qué dice Clemente? Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Eso es lo que le decía recién, Dios diciéndole a Israel: no voy a ir con ustedes, muchachos, porque ustedes bardearon, y si yo voy con ustedes no la cuentan. En el 33, 2 dice, perdón que me salté unos versículos.
33:1 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo y demás, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman en el camino. Dios se aleja del pueblo por el pueblo haber pecado. Ahora, en nuestros tiempos y en nosotros siendo creyentes, ¿de qué manera podemos aplicar esto? Como te dije recién, Dios no es que va a destruirnos por pecar, porque ya toda la ira de Dios se consumió en el sacrificio de Jesús. Pero Dios se aleja del pecado, aunque el Espíritu Santo muere en nuestros corazones. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones y eso nunca va a cambiar. Una vez que el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, una vez que el Espíritu Santo llega a tu vida, nada va a cambiar. Siempre el Espíritu Santo va a estar ahí. Pero el cristiano o el creyente que practica el pecado, que vive en una vida de pecado continuamente, sin tener noción de lo que eso es y sin tener noción de lo que implica la santidad enorme de Dios, pierde beneficios que solamente el Espíritu Santo le puede dar al cristiano. Por ejemplo, pierde la llenura del Espíritu, pierde el gozo del Señor, pierde el primer amor, que siempre no es algo que caracteriza al cristiano, pierde el temor al pecado, pierde el temor a la mentira y vive mintiendo, pierde la paz de Dios y pierde la perspectiva también de que un día vamos a estar delante del trono de Dios y que vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hacemos. Por esta razón, hermanos, la santidad para el cristiano no es una opción, sino una necesidad. La santidad para todo hijo de Dios no es una opción. No es, hoy quiero ser santo, hoy voy a ser santo. Es una necesidad indispensable de que todo cristiano viva una vida de santidad. Algunas razones por las que podemos y debemos ser santos es que el Espíritu Santo habita en nosotros, porque necesitamos honrar también la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Necesitamos honrar también la palabra de Dios y la gloria de Dios en nosotros, pero es una necesidad y no una opción que nosotros seamos santos. Isaías 6, vemos la historia también de un hombre que se encuentra con esta santidad y esta majestad de Dios. A mí me encanta Isaías 6. Isaías 6 habla de la historia de Isaías, justamente, cuando él se encuentra con la gloria de Dios y con la santidad de Dios. Isaías, ante esa visión enorme que él tuvo, que vio serafines que corrían el templo y que iban, andaban, y que el hombre que estaba en el trono dice que las faldas, el borde de las faldas llenaban el templo. Isaías, ante ver todas esas cosas, dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque he visto la gloria de Dios! ¡Ay de mí! Yo pienso cuando leo eso, digo, ¿por qué ese momento Isaías tuvo ese momento de adoración tan grande y se le reveló la santidad de Dios de una forma tal que dijo: ¡ay de mí, que soy pecador y hombre de labios inmundos, y ciertamente moriré! Y a nosotros no se nos mueve un pelo cuando pensamos en la santidad de Dios. No se nos mueve nada cuando creemos, o no cuando creemos, cuando pensamos, o quizás ni pensamos en lo que implica la santidad de Dios, en lo que es realmente la santidad de Dios. ¿Por qué no nos hace algo por dentro cuando decimos: Dios es santo? Y el hecho de que Dios sea santo quiere decir que Dios es puro, de que Él en su pureza tiene que castigar el pecado y que Él en su pureza no puede permitir, no puede tolerar el pecado, y a veces vivimos como si nada. Isaías vio la majestad y la santidad de Dios, y ante esa, como te dije recién, revelación enorme, él dijo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, de labios impuros! Éxodo 20 también, como leíamos recién, el pueblo, cuando vio toda esa
revelación y todo ese esplendor de la gloria, de la santidad de Dios, el pueblo temblaba, el pueblo tenía miedo, tenía temor y quería estar lejos, no se quería acercar por ver lo grande, lo hermoso y lo glorioso que era la santidad de Dios, por miedo a ser consumidos, por miedo a ser muertos. Y es cierto, usted me puede decir, bueno, no, pero eso fue un tiempo que la gente no se quería acercar ante tremenda santidad, pero ahora por el sacrificio y por los méritos de Jesús en la cruz, nosotros tenemos libre acceso ante el Padre y nos podemos acercar. Sí, y gloria a Dios por eso, porque podemos acercarnos, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, porque el lugar santísimo y el velo que nos separaba fue roto y podemos entrar al lugar santísimo las veces que queramos. Pero, dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora, ¿esto te da a vos un pase libre para hacer lo que quieras? El hecho de que Dios haya dado a su Hijo y de que toda la ira de Dios haya caído sobre su Hijo y que toda la santidad de Dios haya caído y toda su justicia haya caído sobre su Hijo y que nosotros tengamos, como dice Hebreos, libre acceso a su presencia, ¿eso a mí me da un pase libre a hacer lo que yo quiera? No. Primera de Pedro 1, ahí sí quiero que me lo ponga un poquito. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Usted seguramente eso lo sabe de memoria, ¿no? No, bueno, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santos. Soy santo. Ahora, ante esta ordenanza que se nos hace de ser santos porque Él es santo, un hijo de Dios aspira o debería aspirar a ser igual a Dios, ¿no? Un hijo de Dios, un creyente, un nacido de nuevo, aspira o debería aspirar a ser igual a su Creador, a ser igual al Señor. Y si Dios es santo, yo tengo que aspirar a ser santo. Si Dios es justo, yo tengo que aspirar a ser justo. Si Dios es misericordioso, yo tengo que ser misericordioso. Y por consecuencia, todos los atributos y todas las cualidades que el Señor tiene, yo tengo que procurar hacerlas también. Ahora, buscar vivir en santidad, como leíamos recién, sí es totalmente posible. ¿Y por qué vivimos a veces? Usted piénselo, ¿no? Yo cuando leía el Éxodo, yo me hacía todas esas preguntas a mí. ¿Por qué vivimos a veces como si Dios no fuera santo y como si Dios no demandara santidad en mi vida? ¿Por qué servimos a un Dios santo? ¿Por qué adoramos a un Dios santo? ¿Por qué oramos a un Dios santo? ¿Por qué nos acercamos a un Dios santo? De la forma que nosotros queremos, creemos, pretendemos, o por experiencias que nos hayan contado, nosotros las imitamos. ¿Por qué? Y no conforme a lo que el Dios Santo pide y quiere que hagamos. Ese Dios Santo busca y quiere una sola forma de adoración, que tu adoración sea santa. Entonces a veces adoramos a Dios de formas cool, o de formas modernas, o de formas que nos parecieron lindas, pero que no concuerdan con la adoración que el Dios Santo espera de su iglesia que sea santa. ¿Me expliqué, no? Dios es santo, y en esa santidad Dios espera adoración santa de una manera que Él ya estableció. Entonces, si Él ya la estableció, ¿por qué yo tengo que adorar de la forma que yo quiero? ¿Por qué yo tengo que adorar de la forma en la que yo me siento más cómodo? ¿O por qué tengo que adorar al Señor con... no sé, no me quiero meter un montón de cosas, pero ¿por qué adoramos al Señor de la forma en la que nosotros creemos, pretendemos, o porque decimos, si yo adoro de esta manera siento más la presencia del Señor, y si yo oro así, y lloro un poquito más, y siento la cosquillita que me da el Espíritu? ¿Pero por qué?
Dios demandó una forma de adoración santa, porque Él es un Dios santo, y yo tengo que buscar esa forma de adoración santa a Él, sin olvidarme que al Dios al que voy a adorar es santo. Sirvo a un Dios santo. ¿Por qué sirvo al Señor entonces a veces como quiero? Alguien dijo acá hace un tiempo, me acuerdo, doy gracias al Señor porque mis hijas están sirviendo al Señor como pueden. No se sirve al Señor como puedo. Así no se sirve al Señor. No se sirve al Señor como puedo. No se sirve al Señor como quiero. Dios es santo y tengo que darle un servicio santo, porque Dios también así lo estableció. Dios estableció una forma de servicio, Dios estableció una forma de adoración. En la oración, lamentablemente, yo creo que el progresismo y el posmodernismo, todas esas cosas golpearon mucho también a la iglesia y nos quedamos únicamente con que Dios es amor. Y Dios es amor. Pero cuando leo Isaías y veo lo que Isaías dice, que estaban esos ángeles y los arcángeles adorando al Señor y decían: Santo, Santo, Santo. Y al final en Apocalipsis usted va a ver que en toda la Biblia, en Apocalipsis, hay adoración al Señor y los ángeles y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 Santo. Dios es santo y Dios es amor. Pero a veces pecamos tan deliberadamente en toda la semana y llega un lunes, o llegamos al lunes de oración acá a las 8 de la noche y empezamos a pedir: Señor, te pido, te pido, te pido, y te pido, y bendecía a este, a aquel y a aquel, y bendecía allá. Cara rota, y todos los pecados que hiciste la semana pasada, ¿no se te ocurre pedir perdón? Te estás acercando a un Dios santo, a un Dios puro. No puedes acercarte a Dios de la forma que vos quieras. Es un Dios santo. Mi forma de adorar tiene que concordar y tiene que tener congruencia con que yo me estoy acercando a un Dios santo. Sí me puedo acercar y sí, gracias a los méritos de Cristo, puedo acercarme tranquilamente, libremente, en paz, pero no me tengo que olvidar de que Él es un Dios santo. Entonces, de la forma en que nos acercamos, de la forma en que servimos, que oramos, tienen que ser santas, porque Él también es santo. Entonces, ¿qué te quiero dejar con todo esto, mi estimado? Dios es un Dios santo. Dios demanda santidad. Dios espera santidad. Dice la Biblia que Él va a venir por una iglesia que no tenga ¿qué? Manchas ni arrugas. Y hoy por hoy, todo el sistema, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, golpea y quiere atentar contra la santidad de Dios santo. Todo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar y mostrar también de que vivir en santidad aún en estos tiempos, servir a Dios con santidad, adorar a Dios en santidad, acercarnos a Dios en santidad, orar a Dios en santidad, es posible todavía. Porque 1 Pedro dice, como leíamos recién, sed santos porque Dios es santo. Amén. Sed santos porque Dios es santo. Y podemos acercarnos a ese Dios santo confiadamente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, sin olvidarnos de que Él es santo.